su primogenitura. Amén. Ahí en Génesis capítulo 25. Son 4 puntos, 2 los va a hacer largos y 2 van a ser cortos. Los 2 del medio van a estar más cortos que los 2 de las orillas. El primer punto se llama: Esaú desprecia su primogenitura. Sabe que como creyentes en la palabra de nuestro Dios somos bendecidos por parte de Él, pero muchos despreciamos lo que Dios nos ha dado. Hay muchas cosas o bendiciones que Dios nos ha dado en el transcurso de nuestras vidas, y la mayoría, lamentablemente, los cristianos desprecian esto que Dios nos ha dado. Y queremos abrir nuestras Biblias ahí en Génesis capítulo 25, versículo, voy a empezar desde el 27 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Dice ahí también creo yo en su encabezado de sus Biblias: Esaú vende su primogenitura. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Primeramente, ahí abriendo nuestras Biblias, ahí en el primer versículo que quiero meditar, del versículo 31, donde dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Sabe que en los tiempos bíblicos, creo yo que a lo mejor ahorita todavía hay ciertos padres que toman en cuenta esto de darle la mayor parte a los hijos mayores. Este derecho lo tenía Esaú por haber nacido primero. Ya todos sabemos que eran gemelos, habían nacido los dos juntos, uno agarrado del talón del otro cuando salieron, al parecer. Por eso fue el nombre de Esaú, perdón, de Jacob, ¿sí? Donde él lo fue deteniendo del talón, de ahí viene el nombre de Jacob. Pero menciona la Biblia que por ser el primero, él era la bendición de parte de su padre. Todo lo que le correspondía, de cada tercera parte, le correspondían 2 a él, ¿sí? Le tocaba la mayor parte a Esaú. Pero dice la palabra de Dios que Jacob quería esa bendición de ser primero que su hermano. Menciona la palabra de Dios algo que a lo mejor no sé si pusieron atención, que el papá veía más por Esaú, aunque la mamá más por Jacob, pero él quería ser primero en la bendición de parte de su familia. Y dice que él le pidió en un momento de la vida, que es cuando dice la palabra de Dios que Esaú venía con hambre, le pidió que le vendiera esta primogenitura, una bendición que le correspondía a Esaú. Y dice la palabra de Dios que él, Jacob, le dijo que le iba a dar del guiso siempre y cuando él le vendía solamente por un día la primogenitura. Menciona la palabra de Dios que Esaú dice que dijo: pues voy a morir, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? Sabe que ahorita muchos creyentes somos bendecidos de parte de nuestro Dios, y tenemos en nuestro pensamiento esto: hacer más, ahorita vamos a ver, por lo material o por las necesidades que por lo espiritual. Nos atraen más las necesidades de nosotros que las cosas espirituales, y lo vemos en las iglesias. La mayoría de las iglesias, normalmente, si somos, bueno, en nuestro caso, de 20 a 25, si vamos 15, es porque a la mayoría no les interesa, o no se han afirmado en las cosas de nuestro Dios. Y en la mayoría de las iglesias pasa esto: ponen primeramente las cosas seculares o las necesidades físicas antes que las cosas espirituales, pensando de que el día de mañana van a morir y de nada va a servir lo que estamos haciendo. Pero sabe que la palabra de Dios nos enseña de que lo que tenemos en la palabra de nuestro Dios, que son las bendiciones de Él, son para nosotros y para nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que Jacob, en un momento de su vida, él menospreció la primogenitura que Dios le había dado a él. ¿Sabe cuánto? Perdón, Esaú.
despreció la primogenitura que Dios le había dado a él. Para muchos no es importante, bueno, ahorita lo que estamos hablando de la primogenitura. A lo mejor ustedes no saben, yo soy el menor entre todos mis hermanos, ¿sí? Para mí sí es importante, ¿sí? El ver de que yo quiero que darle cuentas a mis hermanos mayores, ¿sí? Yo le digo porque tengo una hermana mayor, un hermano mayor, y ellos merecen respeto de mí, aunque ellos, una pues está aquí, que es mi hermana, que está en el camino de Dios, mi hermano que no tiene nada que ver con las cosas de nuestro Dios. Y para mí eso es algo importante, no por ser mayor que ellos, sino que realmente sentir de un respaldo, bueno, ellos un respaldo de parte de mí. Y bueno, ahorita en mi edad, a lo mejor no saben, ellos, a lo mejor porque soy creyente, me buscan más a mí para pedirme un consejo, a lo mejor porque estoy como pastor, tanto mi hermano mayor como mi hermana Florestela y mi hermana Levi, que tampoco no pudo venir. A lo que voy de que para nosotros, para unos sí es importante el ser primero, ¿sí? El ser bendecidos por Dios siendo el mayor. Pero muchos menosprecian esto de parte de nuestro Dios, menosprecian de que Dios los haya elegido a ellos para que gobiernen las casas y sean los que traigan la palabra de Dios a nuestros hogares y puedan darnos un buen consejo de parte de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que Esaú, en el versículo 31, Jacob, perdón, dice, respondiendo, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? El 33. Dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, vendió Jacob sin su primogenitura. ¿Sabe por qué la Biblia, bueno, Jacob le pedía a Esaú que se lo jurara? ¿Sabe que todo juramento delante de Dios se quiere que cumplir? Para muchos no es importante el jurar. De hecho, la Biblia nos enseña a no jurar en vano, ¿sí? De hecho, dice el apóstol Pablo, nuestro sí sea sí o nuestro no sea no. Pero realmente cuando uno se compromete delante de nuestro Dios, se tienen que cumplir las cosas. Dice la palabra de Dios que Esaú vendió su primogenitura y se lo juró a su hermano, de que le iba a dar por ese día la primogenitura. Quiero que abran sus Biblias. Ahí en Eclesiastés, perdón, capítulo 5, versículo 4, ¿sí? Acerca de las promesas, del hacer una promesa hacia nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos prometido algo a nuestro Dios? Creo que muchos. Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 5 al 7 solamente. La mayoría, estando en el camino de nuestro Dios, hemos hecho muchas promesas a nuestro Dios. Hay una de ellas que se lo voy a compartir, que yo le dije a Dios, que se lo he dicho a los hermanos. De hecho, la Biblia nos enseña a no prometer nomás a la ligera. Una de ellas, un carro que tenía, bueno, mi primer carro que tuve, que fue mi Caribe. Sí, yo le dije a Dios en aquel momento, le dije, si tú me das un carro, para la iglesia no te voy a faltar. Dios me lo dio, no me lo van a creer. A la siguiente semana, Dios me la dio. Un familiar que estaba hablando de carros, me está diciendo que andaba vendiendo carros. Le dije, pues véndeme tu carro. Y me lo dio en partes, fue mi primer carro. Pero yo se le hice una promesa en ese momento de parte de a nuestro Dios. Pero muchos de ustedes posiblemente le hayan hecho una promesa a nuestro Dios, ¿sí? De que si Dios les da algo, ustedes le iban a servir más a nuestro Dios. Pero dice la palabra de nuestro Dios, ahora sí, entrando a Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, dice, cumple lo que prometes. Esaú le había prometido, bajo juramento, darle la primogenitura a Jacob. Y él quería que cumplir lo que había prometido con sus labios. Dice la palabra de Dios, cuando hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Sabe cuántos de nosotros le hemos prometido a nuestro Dios miles de cosas? Y en esos juramentos estamos ligados delante de nuestro Dios.
Y en eso de estar ligados hacia nuestro Dios, la mayoría de las veces, si no es que casi todas, le fallamos a nuestro Dios. Porque prometemos y no le cumplimos. Dice la Biblia, dice, y vas a hacer que Dios se enoje. Y dice que va a quitar todo de tu mano, todo lo que tengas, todo lo que hayas hecho por ese juramento, se te va a ir de tus manos. Ayer le platicaba a mi cuñado, a Rodolfo, le decía, porque no quieren venir a la iglesia, me decía por el trabajo, siempre me menciona que el trabajo, y le menciono que por más que trabaje, nunca le va a ir bien. Entre más te materialices, más mal te va a ir. Busca lo espiritual y Dios te va a ayudar en lo material. Hay gente allá afuera hablando, ¿sí? Busquen las cosas espirituales y Dios te va a dar las cosas materiales. Pero muchos prometen a Dios de que si le dan algo a ellos, van a bendecir a nuestro Dios de una u otra forma, estando en las casas, en las cosas de nuestro Dios. Pero vemos que es todo lo contrario. Esaú, dice que despreció su primogenitura y hizo un juramento hacia Jacob de darle por un día la primogenitura. Dice la palabra de nuestro Dios una vez más, volviendo allá a Génesis, capítulo 25, creo que no sé para ahora. Versículo Génesis capítulo 25, estamos en el 30 y 31, estamos. Dice el 33, y dijo Jacob, júramelo en este día, y él juró vendiendo Jacob sin su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Dice la palabra de Dios cuando se va, después de que comió eso, solamente satisfació su necesidad en ese momento. Muchos creyentes ahorita solamente se satisfacen en la necesidad que tienen y se olvidan de la promesa que Dios les ha dado a ellos. Dice la Biblia, y así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos en este lugar, alguna vez han menospreciado las cosas de nuestro Dios? Creo que muchos. Lo vemos una vez más en las iglesias, en las reuniones, que menosprecian las cosas de nuestro Dios. Menosprecian que estamos alabando el nombre de nuestro Dios y estamos en un día importante, creo yo, para el templo Shalom, ¿sí? De que un año más se abren las puertas de este lugar para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y muchos podrán decir, y menosprecian lo que estamos haciendo para honra y gloria de nuestro Dios. Esaú tuvo eso en su corazón, de menospreciar lo que a él le pertenecía, la primogenitura. A nosotros nos pertenece el alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y queremos que apreciar lo que Dios nos ha dado, el estar en la casa de nuestro Dios, algo que mucha gente quisiera estar en este momento y por algún otro motivo no está, que son la gente inconversa. Pero nosotros que tenemos la oportunidad podemos alabar el nombre de nuestro Dios. Esa fue la primera vez donde Jacob, ¿sí?, recibe una bendición que no le correspondía a él, ¿sí? Él luchó por esta bendición. Ahorita más adelante vamos a ver. De hecho, el tema le quería poner, no parece que sí le dije una bendición de Dios o una bendición legítima. Porque todo lo que Jacob quería hacer, lo estaba haciendo a lo mejor de una manera no correcta, ¿sí? No le correspondía la bendición de ser el primogénito, pero luchó por eso y la obtuvo a través de compartirle a su hermano una necesidad que su hermano tenía. Más adelante vemos en el siguiente punto que Jacob tiene la bendición de parte de su papá, ¿sí?, de Isaac. Lamentablemente también la obtiene, ¿cómo les podría decir? Con engaño de parte de su papá, pero porque él luchaba por tener esta bendición. Muchos de nosotros, ahorita al último vamos a terminar con algo que quiero ponerle más atención, que en los últimos versículos, de que nosotros como creyentes hacemos cosas para obtener bendiciones que posiblemente, o lo más probable es que no sean de Dios. Lo hemos hecho o lo hemos dicho a través de las cosas materiales. Cuando decimos, Dios me bendijo con aquel carro, que tengo ahí, pero nunca lo vemos ni el martes, bueno, en mi caso en la iglesia, ni el martes ni el domingo.
¿Cómo Dios te va a dar algo si no le sirves? Te dedicaste a lo material. Con tus fuerzas hiciste el carro y no fue una bendición de parte de nuestro Dios. Jacob, ahí en Génesis capítulo 27, versículo del 1 al... es todo el capítulo 27, pero lo voy a leer rápido. Ya como que ustedes saben la historia de Jacob cuando tiene la bendición de Isaac. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, y llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guiso como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedéceme a mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerán para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su padre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y la madre hizo guisado como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor y los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y las partes de su cuello donde no tenía vello, como las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él le respondió, porque Jehová tu Dios hizo que encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo y Esaú o no. Y se acercó Jacob, su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones y se inclinen a ti. Sé señor de tu hermano y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió a casar, e hizo también él guisado y la trajo a su padre y le dijo, levántate mi padre y come de la casa de tu hijo para que te bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comió de todo antes que viniese? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a tus hermanos.
del trigo y de vino y le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición. Padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Dice la palabra de nuestro Dios, ya resumiendo lo que estamos hablando ahorita, el segundo punto: Jacob obtiene la bendición de parte de su padre. Una vez más, Jacob obtiene una bendición, pero ahora por medio de un engaño. ¿Sabe que muchos de nosotros, ahorita para aquellos que no sepan lo que significa Jacob, ahorita estuve buscando y era de eso de talón, ¿sí? Por eso se le llamó el nombre de Jacob cuando agarró a su hermano del talón para salir junto con Esaú. De ahí viene el nombre de Jacob. Pero dicen en los comentarios que estaba escuchando el nombre Jacob, que tiene que ver con el suplantar, ¿sí? La palabra de suplantar. Por eso cuando a Esaú le menciona a su hermano, ¿sí? Que por eso le llamaron desde su nacimiento Esaú, porque él lo había suplantado 2 veces. La bendición que le había quitado el día de la primogenitura, que se la vendió por una comida, y esta vez que engañó a su padre. Sabe que hay muchos cristianos en la actualidad que sabemos que somos bendecidos por parte de nuestro Dios y todavía hacemos cosas, no sé cómo es la palabra, tranza, no sé, querer sobresalir por medio de engaños, ¿sí? Y creemos que es bendición de parte de nuestro Dios. Como creyentes no nos queda y damos mal testimonio delante de la gente. Lamentablemente hay muchos creyentes que hasta la fecha he escuchado que tienen mal testimonio en nuestra sociedad o en nuestras colonias o en donde vivimos. Jacob era una de esas personas que tuvo un mal testimonio. Ahorita vamos a ver hasta cuando él le pide a Dios una bendición legítima, que es lo con lo que vamos a terminar. Pero mientras en esta bendición por engaño, ¿sí? Dice que suplanta a su hermano, ya es la segunda vez, ¿sí? Dice la palabra de nuestro Dios, hablando de las promesas: cuando Dios haga promesas, no tardes en cumplirlas. Lo que prometemos, lo queremos que cumplir. Eso lo sabía Isaac, el padre de Jacob y de Esaú. Él había dado una promesa, había bendecido a su hijo y no había remedio, ¿sí? Porque es algo que como creyentes queremos que estar firmes en lo que decimos. Si decimos algo, lo queremos que hacer. Y es lo que tenía el padre de ellos, Isaac. Pero hay muchos creyentes, les mencionaba ahorita, lo escuché en la aplicación que me dio el hermano Macías, que de hecho todavía la tengo ahí, que en su iglesia había un hermano que le decían el hermano Chuletas, ¿sí? Porque Carlos le da mucha risa siempre que lo escuchamos, porque dice que era pura carne, y dice que todos los de la iglesia le decían así, el hermano Chuletas. Dice, no, es que el hermano es pura carne, ¿sí? Y lamentablemente hay hermanos que no se les conoce como hermanos, sino como un apodo, ¿sí? De lo que ellos normalmente hacen, ¿sí? Cuando debemos de saber que sin engaños y sin esas cosas Dios nos va a bendecir. No necesitamos que hacer cosas indebidas para poder obtener algo, hasta en lo material. Dios nos va a bendecir cuando andamos rectamente delante de nuestro Dios. Pero para eso queremos que estar en el camino de Él y hacer lo que Dios nos ha hablado. Dice la palabra de nuestro Dios en los primeros versículos del 1 hasta el 30, bueno, del 27 al 30, cuando bendice a Jacob, del 31 al 33, las promesas, ya que tienen que ser firmes. Quiero que ya la última parte solamente de esto, cuando dice la Biblia, el último versículo: y alzó Esaú su voz y lloró. Esto quería ponerle atención. Sabe que hay muchos creyentes, les mencionaba ahorita, que realmente son bendecidos por parte de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, ahorita por eso leí Eclesiastés, porque dice la palabra de Dios que cuando uno promete a Dios y no cumple, Dios va a hacer que todo lo que tengas en tus manos se te va a salir, se te va a ir. Sabe que muchos creyentes en la actualidad no saben por qué no prosperan, tanto en lo secular, ¿sí?, como en lo espiritual. Sabe que muchos creyentes todavía se ponen a pensar que si son pruebas de parte de nuestro Dios, cuando no saben que ellos mismos son los que hacen que Dios se enoje y les quite lo que tú agarraste en un día por descuidar algo espiritual un día antes o hace días que estuviste en las cosas de nuestro Dios. Esto fue lo que le pasó a Esaú. Dice la Biblia que él lloraba ya por esa bendición. Después de que dice la Biblia que él menospreció las cosas de nuestro Dios, después lloraba por esta bendición. Muchos creyentes ahorita
creo yo, se están lamentando, ¿sí? Porque pasan cosas adversas en su vida, cuando no saben que posiblemente en tiempos atrás menospreciaron las cosas de nuestro Dios, y por eso están pasando ahora lo que están pasando. Por eso tienen estos problemas, porque menospreciaron la palabra de Dios, los consejos de Dios, lo que Dios tenía preparados para ellos, y ahora lloran por esto que están pasando el día de ahora. Dice en Hebreos, ya es lo mismo que mencionaba de ahí, de Génesis capítulo 27, versículo 38, que dice, y alzó Esaú su voz y lloró. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, dice, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Por eso es necesario nosotros como creyentes el luchar por las bendiciones de nuestro Dios. Yo sé que es difícil para muchos el dejar de trabajar para estar en las cosas de nuestro Dios. Dejan de ganar un día de salario, pero posiblemente mañana, si no es que casi estoy seguro, van a llorar por esa bendición que perdieron un día antes, que fue el día de servicio. Dice la palabra de Dios que no haya entre nosotros ningún profano. En aquellos tiempos, si leemos ahí parte de la vida de Saúl, veíamos cómo era Saúl. Tenía mujeres por donde quiera. De al menos vi como 5 mujeres que tuvo Saúl en ese tiempo, de lo que estuve meditando en la palabra de nuestro Dios. Pero dice la Biblia, y que no haya ningún profano entre nosotros, alguien que le interese solamente las cosas materiales. Para aquellos que no sepan qué es una persona profana, si no, ahí me dice el hermano Juan Javier, que tengo aquí más cerca, si es eso. Son cosas que no tienen que ver con lo espiritual. Hay muchos creyentes que hacen más por lo material que por lo espiritual. Dice la Biblia que no haya entre nosotros ningún profano, gente que esté solamente buscando las cosas materiales, sino que haya gente espiritual. Dice, porque ya sabéis lo que le pasó a Jacob. Eso que le pasó a Jacob es testimonio para nosotros, que después lloraba por esa bendición y no hubo, dice la Biblia, no hubo tiempo para el arrepentimiento. Gracias a Dios nosotros nos ha dado Dios tiempo para arrepentirnos. Estamos con vida y podemos ponernos a cuentas delante de nuestro Dios. Tenemos todavía vida. Dice la palabra de Dios, si no me equivoco, es 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. No sé si lo tenían anotado, que dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, ¿sí? Hay un tiempo realmente aceptable para nuestro Dios, hay un día de salvación, pero muchos desprecian este tiempo que estamos nosotros teniendo el día de ahora, y dicen, ¿sabes qué? Posiblemente yo me voy a arrepentir el día de mañana, para aquellos que no son convertidos, que no son creyentes, y dicen, yo voy a esperarme hasta el día de mañana, pero dice la palabra de Dios, posiblemente no haya tiempo para el arrepentimiento. No llegues a ese momento en el cual puedes decir, ¿sabes qué? Me arrepiento de lo que hice o lo que dejé de hacer para las cosas de nuestro Dios. Dice la Biblia que no haya entre nosotros ningún profano, ¿sí? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, está hablando de Saúl, la desechó y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Sí? Mucha gente ahorita con lágrimas está pagando el menospreciar las cosas de nuestro Dios. Vemos llorando a creyentes porque les va mal, porque desprecian las cosas de nuestro Dios. Dice el tercer punto, Jacob obtiene unas bendiciones materiales. Sabe que muchos creyentes también yo eso lo he escuchado, mencionan que como tienes cosas materiales eres bendecido por parte de nuestro Dios. Mucha gente cree que porque tienes un carro bueno o una casa estable, eres bendecido por parte de nuestro Dios. Y sabe que lo material no tiene nada que ver con lo espiritual. Eso no manifiesta que realmente estés bien delante de nuestro Dios. Lo vemos en el caso también de Jacob, una persona que tenía miles de ganados. Él en algún momento, quiero que abrimos nuestras Biblias, también lo voy a leer rápido, bueno, más se lo voy a explicar porque quiero terminar con lo que mencioné de cuando pelea Jacob por la bendición, que es Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, del 32 al 40 y...
No, perdón, Génesis capítulo 30. ¿Sí, no? Génesis 30, del 32 al 43. Ahí está, sí. Génesis capítulo 30, del 32 al 43. Bueno, eso lo voy a dejar de tarea ya para que lo lean en su casa. Pero ahora la palabra de Dios de... No, está corto. No, la recorté, ya me acordé. Sí, voy a leerlo rápidamente, del 32 al 43. Y ya después se lo voy a explicar. Dice, yo pasaré hoy desde el 25 para leer el contexto. Dice, aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, a Jacob, hijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, allí yo ahora gracia en tus ojos, quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Aquí es donde me quería también detener tantito. Dice la palabra de Labán, que había experimentado que como Esaú Dios lo bendecía, él también era bendecido, por todo lo que tenía Esaú en sus manos era bendecido por parte de nuestro Dios. Y dijo, señalarme tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo he estado tu ganado conmigo, porque poco tenía antes de mi venida y has crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora cuando trabajaré también por mi propia causa, es una pregunta, cuando trabajé también por mi propia casa. Y él dijo, ¿qué te daré? Y él respondió, Jacob, no me des nada, sino hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por tu rebaño y poniendo aparte todas las ovejas manchadas, salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderás por mí mi honradez, y mañana cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que no fuera pintada ni manchada en las cabras de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todas aquellas que tenían en sí algo blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de su hijo. Dice, ¿hasta dónde dije? Hasta el 43. Y puso 3 días de camino entre sí Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Y tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas y descubiertas así lo blanco con las varas. Y puso las varas que habían mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas, de los cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y ponían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartando Jacob los corderos, y ponían con sus propios rebaños los listados y los que eran oscuros del hato de Labán, y ponían sus hatos apartes, y no las ponían con las ovejas de Labán. Y sucedió que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibieran en la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía así, y eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos. Vemos una vez más una otra bendición que tenía Jacob. Era esta la tercera bendición que obtenía Jacob acerca de las cosas materiales. Pero también, igual que las demás, hizo cosas indebidas, ¿sí? Menciona la palabra de Dios cuando él ya le había trabajado, ya se había casado pues ya tenía las 2 hijas, ¿sí? Las 2 hijas de Labán. Menciona la Biblia que él ya se quería apartar de su suegro, y le menciona el suegro que él iba a pagar si se quedaba en ese lugar. Dice, bueno, si me das las manchadas, para terminar rápido, dice, ese será mi salario. Todas las que estén manchadas, salpicadas o rayadas, va a ser mi salario, y las blancas van a ser para ti, o las de color liso, ¿sí? Dice la Biblia, y ese fue el salario de Jacob. Pero menciona la Biblia que él, para poder reproducir más sus ovejas, él pensó hacer algo indebido, que realmente ahorita vamos a ver que fue Dios el que lo bendijo. Dice la Biblia que él puso varas para que se hicieran de colores las ovejas, que salieran diferentes las ovejas, y él pensó que por medio de esa artimaña sus ovejas estaban saliendo rayadas o salpicadas, y le pertenecían todas ellas a Jacob.
Pero menciona la Biblia más adelante, en el versículo 31, del 5 al 13, cuando Dios le revela a Jacob que no era por lo que él había hecho, por cual Dios salían más, las ovejas de él salían más salpicadas y rayadas, sino porque Dios lo estaba haciendo bendecir a él. Sabe que muchos de nosotros, les mencionaba ahorita de lo que hacía Jacob, de que hacía muchas artimañas o hacía cosas para engañar, para ser bendecido. Muchos de nosotros, los creyentes, por querer sobresalir, a veces hacemos cosas indebidas, ¿sí? He escuchado, a lo mejor voy a poner casos como los que pasan ahora. Yo no lo he hecho, pero yo sé que hay hermanos que lo hacen. Lo que hacen llamar los changuitos en las casas, ¿sí? Algo que no debe ser para un creyente. Pero sin embargo he escuchado de creyentes que tienen, ya todos saben que es un changuito, ¿sí? En las casas. ¿Para qué? Para ellos ser bendecidos. Vemos, en mi casa yo pago, ahora me salieron 800, y ves al vecino que tiene climas, mini split y todo, y le salen 100 pesos, ¿sí? Y te das cuenta que es ilógico, ¿sí? Y dices, es una bendición de parte de nuestro Dios. O sea, es algo más o menos similar a lo que hacía Jacob en este momento. Dice que cuando era momento de procrear, las de él, las más fuertes, dice que las ponía enfrente de esas rejas que él puso para que salieran de esa manera, y pensaba que por medio de ese método estaban saliendo de rayadas y salpicadas y le pertenecían el salario a él, y Dios lo estaba bendiciendo a Jacob. Pero menciona la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 31 del 5 al 13 que no fue lo que él estaba haciendo para que fuera bendecido Jacob, no por esas tranzas que él estaba haciendo o engañando a su suegro, sino porque Dios realmente lo estaba bendiciendo de esa manera. Dice el versículo del 31 del 5 al 13 de Génesis, dice, y le dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Aquí es ya cuando Dios le había revelado a Jacob de por qué lo había bendecido. Ya por eso estaba el padre de las dos hijas de Labán, perdón, ya había cambiado el semblante, porque así eran más las que estaban teniendo los animales de Jacob. Dice, vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 2 veces, pero Dios le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía las lisadas serán tu salario, entonces todas las ovejas podrían lisado. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños lo que Dios le había revelado. Y aquí que las manchadas que cubrían las hembras eran listadas, pintadas y abrigadas. Y él me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los manchados que cubren las hembras son lisadas, pintadas y abrigadas, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Dios había visto, de hecho Dios ya le estaba confirmando a Jacob la bendición que le había dado a su padre, de que iba a ser bendito, ¿sí? Sobre como las arenas del mar. Dice la Biblia que iba a ser bendecido en todo lo que tenía. Pero todavía hasta ese momento, bueno, momentos atrás, él todavía quería engañar a su suegro. Pero Dios le revela a Jacob que lo que le estaba dando Dios era por parte de él, porque él había visto lo que estaba haciendo su suegro en la vida de él, que le cambiaba el salario una y otra vez para que se desesperara. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10, así quitó el ganado de vuestro padre y se lo dio a Jacob, porque era de parte de nuestro Dios. Nosotros como creyentes no necesitamos hacer ese tipo de, no sé si la palabra correcta, tranza, ¿sí? Para poder ser bendecidos. Aquellos también que a lo mejor tengan antena de casas, también yo sé que hay antenas piratas. Digo porque tengo un primo que tiene todo pirata, ¿sí? Teléfono pirata, tiene Skype pirata, luz pirata, todo pirata, ¿sí? Y es creyente, bueno, y es creyente, no, bueno, puse sí, sí, y me dice, no, tengo Skype, pasan los juegos de Rayados y Tigres, y no le cobran, ¿sí? ¿Cómo está eso? Bueno, a lo que voy de que para ser bendecido no tenemos que andar en esas cosas. Dios te va a dar, si tú pones una antena aérea o tienes un carro, Dios te va a dar para tenerlo, lo que puedas pedirle a nuestro Dios.
cuando andamos en las cosas de Dios rectamente. No necesitamos que hacer como lo hizo Jacob, pero sabe que después de todo esto, ¿sí? Jacob, como quiera, era una persona que tenía temor de nuestro Dios. Y cuando tuvo la oportunidad, luchó por una bendición legítima que viniera de parte de nuestro Dios. Después vemos lo que fue Jacob, el padre del pueblo de Israel, ¿sí? Dice la palabra de nuestro Dios, y ahora sí, lo demás me estaba cargando. Pero ahorita vamos a entrar ahora sí al cuarto punto. Jacob lucha por una bendición. Me da gusto. Ahora sí les voy a comentar lo que quería ya cerrar con eso. Me da gusto ahora sí ver a muchos hermanos que están luchando en lo espiritual. Hay muchos creyentes ahorita que están luchando en su vida espiritual. Pero sabe que si estamos luchando, pues vamos bien. Yo sé que hay muchos, dice la Biblia, ahorita leímos ahí Esaú, dice la palabra de nuestro Dios que él lloraba, ¿sí? Y no hubo tiempo para el arrepentimiento en la vida de él. Pero nosotros tenemos ahorita tiempo para arrepentirnos. Hay muchos de nosotros que posiblemente estamos batallando en la vida espiritual. Muchos que ya quisieran, como dicen, tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Vamos a mejor a dejar las cosas de Dios y dedicarnos a lo material, como lo hizo, dice la Biblia, Esaú, buscando las cosas profanas, ¿sí? Las cosas materiales. Pero me da gusto el saber, digo, tanto en Villa Olímpica hay, en La Hermosa hay, creo yo en Rosa de Salón también lo ha de ver, en la misión pues hay más, ¿sí? Gente que está luchando en la vida espiritual, ¿sí? Que estamos queriendo animar a la iglesia a que permanezcan en las cosas de nuestro Dios. Pero sabe que para esto realmente sí hay un precio. Es luchar y estar firme en las cosas en las que debemos de estar. Dice la palabra de nuestro Dios, ahora sí entrando allá a Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante. Ahí en el encabezado de su Biblia debe decir: Jacob lucha con el ángel en Peniel, ¿sí? Yo le puse en el último punto, luchar por una bendición legítima. Y ahora sí, sin trampa, sin engaño, sin hacer algo indebido. Ahora sí, Jacob quería una bendición de parte de nuestro Dios legítima, ¿sí? Y dice la palabra de nuestro Dios: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. El 34. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Desde la noche, menciona la Biblia que desde la noche hasta la mañana estuvo luchando con este varón, que era un ángel. ¿Por qué luchar? Bueno, vamos a ver por qué luchó Jacob, ¿sí? Sabe que muchos creyentes ahorita en la actualidad ya no quieren luchar. Tienen una necesidad, oran por esa necesidad en un momento, o en un día, o en un rato, y para otro día ya no quieren seguir luchando, ¿sí? Saben que sus hijos se están apartando del camino de Dios, y en vez de luchar, orar por ellos, los dejan, como dicen, a su suerte. Cuando debemos de luchar por lo que tenemos, la bendición que tenemos como padres de tener a nuestros hijos en las cosas espirituales, sabiendo de que hay una bendición el venir a la casa de nuestro Dios. ¿Por qué no luchar por estar en esos momentos? Dice la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Sabe que este sacrificio que hacemos de venir a la casa de nuestro Dios es agradable ante los ojos de nuestro Dios? Todo lo que hacemos, a lo mejor dejamos de ganar un día de salario. Bueno, yo no, pero los que dejaron de ganar un día de salario, ¿sí? Dios le va a recompensar más de lo que pudieron haber dejado ahorita en sus casas. Dios lo va a bendecir porque ustedes están luchando en lo espiritual. Dice Mateo capítulo 6 versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo llegará como añadidura. Cuando ustedes buscan lo espiritual primero, Dios les da lo material. Había metido un comentario más atrás que lo dejé, que yo he puesto que cuando uno busca primeramente lo material, descuida lo espiritual. Pero cuando uno se mete en lo espiritual, Dios te recompensa en lo material. Cuando uno realmente lucha por lo espiritual, Dios te va a bendecir en lo material. Créanlo o no, confía en Dios. Yo le decía a mi cuñado ayer: haz la prueba. Le
Digo, realmente Dios nos dice que no lo tentemos, ¿sí? Pero solamente hay una parte en la Biblia donde lo pide que lo probemos en esto, que es en los diezmos. Dale a Dios y Dios te va a bendecir. Porque si tú no le das a Dios, digo, así como eres el dinero, vas a estar más y más endeudado. Pero no lo vemos hasta que no lo experimentamos. Pero dice la palabra de nuestro Dios, dice que Jacob luchó desde la noche hasta la mañana, hasta que rayaba el alba por este varón. No vamos a ver por lo que él estaba luchando, ¿sí? La necesidad que él tenía. Y vamos a ver de lo que fue la vida pasada de él. Él estaba luchando por un cambio de vida. Jacob está luchando por una nueva vida, una transformación en su vida. Dice la palabra de nuestro Dios. Así, el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, dejadme porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob tenía algo en su mente: recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que él desde la noche hasta la mañana estaba luchando por esta bendición. ¿Cuántos de nosotros como cristianos hemos luchado pues desde que empezamos en el camino de nuestro Dios? Creo yo que mis padres han de estar luchando por la vida de sus hijos, los inconversos, ¿sí? Y creo que no han desmayado. Dice la Biblia que Jacob luchaba, ¿sí? No le importó el que había sido tocado en una parte de su cuerpo. ¿Sabe que muchos creyentes nos pasa algo y mejor nos apartamos de nuestro Dios? Yo he escuchado también testimonios como estos, que dicen, es que yo cuando empecé a buscar a Dios, mal me iba. Por eso me aparté de las cosas de nuestro Dios. ¿Sabe que hay momentos en la vida donde es necesario ser probados? Dice la palabra de nuestro Dios, si no me equivoco, es Deuteronomios capítulo 8, hablando de Mateo capítulo 4, cuando Jesucristo le dice, no solo de pan vivirá el hombre. En Mateo capítulo 8, versículo 9 al 3, dice la Biblia que esto lo que le aconteció al pueblo de Israel fue para probarlos, para saber lo que había en su corazón, porque no solo de pan viviría el hombre, ¿sí? No solamente las necesidades podemos vivir, sino que la Biblia nos enseña que en las pruebas Dios ve nuestro corazón, si realmente le servimos para una bendición o solamente por las cosas materiales. Yo le quiero servir a Dios porque me da carros, porque me da casas, no porque realmente quiero servirlo, si es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel para saber lo que había en su corazón. Por eso fueron probados en el desierto esos 40 años que estuvieron allí. Pero nosotros como creyentes alguna vez hemos sido probados de una u otra manera, pero en vez de caernos, queremos que seguir luchando. Dice la palabra de nuestro Dios, dice que Jacob más luchaba y le decía, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Nosotros como creyentes debemos de tener esto en nuestra mente, de seguir luchando hasta que Dios no nos bendiga. Si Dios nos ha prometido algo, dice la palabra de nuestro Dios en Números capítulo 23 versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Si Él lo habló, lo va a ejecutar. Todo lo que viene en la palabra de nuestro Dios son promesas para nosotros. Si Dios lo prometió, nos lo va a cumplir. Dios no es mentiroso, dice la palabra de nuestro Dios. Y si Él lo dice, lo va a ejecutar. Así como viene al pie de la letra en la Biblia, así nos lo va a dar a nosotros. Pero para eso hay que luchar, dice la Biblia, y no dejar a nuestro Dios si no nos bendice. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ahorita le mencionaba del nombre de Jacob, que quería decir suplantador, ¿sí? Usurpador, ¿qué más? Suplantador, usurpador, que bueno, del verbo suplantar o hacer trampa. Y él quería un cambio de vida. Él sabía, Jacob sabía de su vida pasada. Él quería que no se le volviera a llamar como se le llamaba, pues una persona que engañaba a la gente, que suplantó a su hermano. Dice la palabra de Dios que cuando el varón de Dios, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino será llamado tu nombre Israel, que es Dios lucha. Dios le cambia el nombre que tenía antes por el nombre de Dios lucha. Esa fue la bendición que pedía Jacob en su vida. Él quería cambiar su manera de vivir. Nosotros como creyentes, si en un momento, realmente les mencionaba ahorita, lo material no significa que somos bendecidos por parte de nuestro Dios. Si alguno a lo mejor, yo creo que debe haber gente entre nosotros que económicamente vive bien, pero sabe que eso no manifiesta que realmente estés bien delante de nuestro Dios. El que estés bien delante de nuestro Dios es que estés en las cosas de Él, tanto los domingos, los martes,
en la lectura de la palabra de nuestro Dios en tu casa, en la oración, el testimonio en tu casa, el santificarte día con día. Esto es lo que realmente te hace diferente a los demás. Pero si ustedes todavía en su vida pasada todavía se les sigue obteniendo un mal testimonio como lo tenía Jacob, pídale a Dios que sean bendecidos por parte de él. Dice la Biblia que cuando él le menciona este nombre, dice, les mencionaba cuando estuve buscando los nombres ahí en Google, donde saqué el nombre de Jacob, mencionaba el comentarista que para nosotros no es importante los nombres, ¿sí? Para la antigüedad eran muy importantes el tener un nombre. Israel quería realmente tener un cambio de personalidad, ¿sí? De que no se le llamara más usurpador, sino que él supiera que él le servía a nuestro Dios. Por eso le pone Israel, que es Dios lucha, o el que lucha con Dios, ¿sí? Nosotros como creyentes podemos tener un cambio radical en nuestras vidas. Si en un tiempo se nos conocía como el hermano, porque somos hermanos, tranzas, que ya no se nos diga de esta manera, que cambie nuestra manera de pensar en las cosas materiales o seculares, para que en lo espiritual se vea reflejado en nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios, me quedé en el versículo, estamos 32, 28, estamos, sí, el 30. Y llamó Jacob en el nombre de aquel lugar, no, hasta el 29 dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Sabe que dónde lo bendijo Dios? Allí donde le estaba pidiendo Jacob que lo bendijera. ¿Sabe que cada vez que vienen a este lugar Dios te bendice? Dice la Biblia, ¿quieres ser bendecido por parte de nuestro Dios? Quédate en tu lugar. Dios te va a bendecir aquí. No esperes irte a otro lugar para que Dios te bendiga. ¿Sabe que la mayoría de los problemas somos nosotros? Les digo porque ahorita yo estoy enfrente. Ahora sí yo sé que siempre la culpa la tengo yo. Sí, sí, yo no lo sabía hasta ahora que estoy aquí. ¿Sí? Que cualquier problema, la culpa es del pastor. ¿Sí? Aunque ni tengas que ver en el asunto, la culpa es del pastor. Si hay un problema entre dos familias que no tienen nada que ver contigo, la culpa es del pastor. ¿Sí? Pero sabe que la mayoría de los problemas somos nosotros los que tenemos la culpa y no somos bendecidos por parte de nuestro Dios. Dice la Biblia que cuando Jacob luchó en ese lugar, Dios ahí lo bendijo. En ese lugar donde estuvo peleando para ser bendecido. No esperes moverte a otro lugar para que seas bendecido por parte de nuestro Dios. Si Dios no te bendice aquí, aunque vayas a otro lugar, no vas a ser bendecido. Porque queremos que darnos cuenta que la mayoría de las veces, si no es que todas, el problema somos nosotros. Mejor pídele a Dios perdón. Vamos a ponernos de pie. Pídele a Dios que seas bendecido por parte de Él.